La vida está llena de retos. Algunos se superan fácilmente, otros retos son grandes. Y muchas veces un reto es tan especial que llega a convertirse en un sueño. El sueño de ayudar a los grandes pequeños a superar sus propios retos. Para grandes pequeños es lo que es hoy, gracias a la historia de inclusión que está detrás del libro. Así que me gustaría contarles un poquito acerca de ello. Como pueden ver, yo nací con un reto, el reto de moverme, que es como se menciona en el libro. Nací con un síndrome que en términos coloquiales lo que provoca es debilidad muscular, que se llama miastenia gravis. Y desde los 7 años utilizo silla de ruedas de forma permanente. Así que, como podrán imaginarse, eso conllevó muchísimos retos de adaptación escolar desde el inicio, ¿verdad? Junto con ello me acompañaron otros retos como la ansiedad, los miedos. Yo soy extremadamente tímida, así que esos fueron rasgos que siempre estuvieron acompañándome y hicieron que fuera difícil todo el proceso de adaptación, la interacción social, por ejemplo, la aceptación, el que los niños puedan aceptar que uno es diferente a ellos, que tiene características distintas a ellos. Pero la clave que en mi educación fue que tuve un contexto que permitía la inclusión. Realmente siempre en el colegio, a nivel primario y secundario, se garantizara que tuviera el acceso adecuado para poder llegar a la institución y desplazarme y hacer todas mis actividades. Y otro factor clave que hubo siempre ahí fue que me trataban como una estudiante, como todos los demás, con las mismas obligaciones, con las mismas responsabilidades y sin ningún privilegio. Eso me ayudó a exigirme mucho a mí misma y a dar siempre lo mejor para poder dar la talla que se esperaba de mí en el contexto académico. Luego de salir del nivel escolar de bachillerato, empezó el reto de la educación superior. Yo les cuento que también soy traductora, esa fue mi primera profesión después del colegio. Y estudié en una academia, no voy a decir nombres, pero estudié en una academia la traducción. Yo en ese entonces tenía 17 años cuando salí del colegio, y para ser traductor jurado legal uno tiene que tener 21 años. Entonces cuando llegamos a la academia dijeron que probablemente no me podían aceptar por la edad. Entonces pensé que esa era la excusa, ¿verdad? Pero yo les dije que comprendía perfectamente y sabía que no iba a poder ejercer hasta que tuviera 21 años de edad, pero quería empezar mi formación. Entonces dijeron, bueno, entonces hagan el examen de admisión y si lo aprueba, puede ingresar a la institución. Y en efecto lo aprobé. Entonces, esa institución al entrar tiene 2 gradas que son bien espaciadas, o sea, fáciles de bajar, y luego dentro de la casa no tiene ninguna grada, por lo tanto era fácil la movilidad. Pero el día que empecé mi primer día de clases, la sorpresa fue que me asignaron el único salón que tenía 3 graditas pegadas para poder subir a la clase. Cuando preguntamos por qué, dijeron que era por el número del grupo, que era un grupo muy grande y que ese era el salón asignado. Entonces, mi papá, que siempre ha velado, como muy bien mencionaba Julie, por ahí tengo unos padres, mis águilas son ejemplares, él dijo que había que facilitar el acceso, entonces que si se podría hacer una rampa, que él la iba a costear, que únicamente le permitieran instalarla. Y le dijeron que no, porque eso arruinaba las instalaciones, que no se iba a ver tan bien como se veía actualmente. Por supuesto, se imaginan la decepción de mi papá y él me decía, vámonos, no tienes por qué estudiar aquí. Pero yo le dije que no, que yo quería ser traductora y que me quería quedar. Entonces, hicimos la lucha todas las semanas, él me subía a la clase, por supuesto yo no podía salir hasta que él llegaba para poder salir del salón, y terminé la carrera, que fueron 2 años, perdón. Obviamente ahí no se dio ningún proceso de adecuación de acceso para que yo tuviera la facilidad de poder estudiar. Luego empezó mi búsqueda por una licenciatura, y entonces realmente creo que la educación me encontró a mí, no fui yo quien la encontré, porque yo les confieso que yo no soy maestra, yo soy bachiller,
Y me llamaba mucho la atención la educación, pero por eso que les mencionaba que soy muy tímida, nunca concebí la idea de estar enfrente de un grupo dando clases. Así que le huí un poquito. Pero después me llamaba la atención, empecé a dar tutorías en inglés y entonces dije, tengo que perfeccionar la técnica, tengo que aprender a enseñar. Entonces averiguamos aquí, encontramos el programa de la licenciatura en psicopedagogía, que me parecía muy atractivo. Para serles sincera, no sabía qué era psicopedagogía, pero me llamó la atención. Lo primero que hice, me da mucha risa esa anécdota porque le dije a mi hermana, por lo mismo que soy tímida, siempre la pongo a hacer las llamadas. ¿Sí? Llama a la universidad y pregunta si se tienen que hacer prácticas, porque si hay prácticas no me meto. Entonces llamó y dice ella, no sé hasta la fecha si es cierto o no, que le dijeron que no se hacía práctica. Entonces me metí. Sorpresa, los 5 años son prácticos. Pero lo mejor de todo y lo que nos dio la seguridad y la certeza de que la Universidad de Galileo era el lugar para mí, fue que de entradita vino mi papá a hablar y preguntar cómo eran las condiciones, porque yo utilizaba silla de ruedas, y fue Yuli quien lo recibió. Y entonces él explicó, ¿verdad?, que qué necesidades tenía yo y que si el acceso era favorable. Porque al averiguar en muchísimas universidades, todas son muy grandes y no tienen elevador o rampas, y entonces realmente se dificulta muchísimo la movilidad. Pero Yuli muy amablemente le dijo que aquí todo el acceso era adecuado y que no tenía nada por qué preocuparse para que yo pudiera estudiar aquí. Entonces tomamos la decisión de elegir Universidad Galileo y realmente creo que sin duda alguna fue la mejor decisión que pudimos hacer. Siempre tuvieron muchísima calidez, tuvieron el cuidado de hacer las adecuaciones necesarias. Por ejemplo, cuando se descompone el elevador, siempre se trasladaba el salón al 3er nivel de modo que yo siempre pudiera acceder a las clases. También procuraban que siempre tuviera una mesa cómoda para que yo pudiera estudiar. Entonces realmente siempre se vio un apoyo genuino y nuevamente se repitió el factor que para mí es clave. Siempre me trataron como una estudiante como todos los demás, con las mismas exigencias, con el mismo nivel de disciplina, de obligaciones y de responsabilidades. Y más que todo, a lo que tengo mucho que agradecerles, es que realmente me ayudaron a superar muchísimos de mis miedos y a superar muchos de mis retos también. Me ayudaron a ser más segura y le agradezco inmensamente los programas de licenciatura y maestría en psicopedagogía porque me enseñaron a cambiar la perspectiva acerca de los retos. Me permitieron descubrir que realmente un reto tiene un propósito y una razón de ser, es por algo que aparece ese reto. Y que realmente depende de nosotros y de la actitud con que lo abordemos, lo mucho que lo podamos explotar y el potencial que podemos descubrir en él, ¿verdad? Como les mencionaba, mi formación se dio en los programas de licenciatura y maestría en psicopedagogía. Y realmente el alma de esta carrera es la diversidad, el amor y la valoración por la diversidad y encontrar los medios para fomentar la inclusión y enriquecer el proceso de aprendizaje de todos, sin exclusión alguna. Generalmente todavía pasa, porque los estudiantes me comentan lo mismo. Cuando yo estudiaba me preguntaban, ¿qué estudias? Psicopedagogía, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Y hasta la fecha, ¿y de qué trabajas? Psicopedagoga. Ah, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Es como un término que aún es muy desconocido, pero yo creo que es muy necesario. Realmente se debería difundir mucho más esta carrera porque la importancia y el impacto que tiene en la sociedad es enorme. Entonces, realmente retos para grandes pequeños, yo lo veo como el alma de la psicopedagogía. Realmente es psicopedagogía digerida para que todos puedan conocer en qué consiste realmente y qué es como tal. Y como les mencionaba al principio, tengo una enorme gratitud. Aquí están muchos de mis formadores que realmente tengo mucho que agradecerles porque todo su conocimiento, todas las estrategias, todas las actividades, las prácticas, los informes, todo realmente se digirió, los ingredientes esenciales se mezclaron y se convirtieron en lo que hoy es un libro, que realmente nace con el sueño de convertirse en la voz de los grandes pequeños. Para mí los grandes pequeños son todos los niños, son maestros de vida que tienen un ingenio, una energía, alegría, una determinación por aprender, siempre tienen hambre por aprender, curiosidad por descubrir el mundo. Y realmente ellos tienen mucho que enseñarnos y dentro de su proceso de aprendizaje también presentan retos. Y es cuestión de nosotros encontrar las modificaciones para responder a esos retos y poder explotar su potencial.
siempre las palabras que me hicieron clic cuando estudiaba eran justamente dos. Cuando hablábamos de necesidades educativas especiales o cuando hablábamos de adecuaciones curriculares, yo lo veía como retos. Realmente es una dificultad que se puede llegar a superar. Y la otra palabra que siempre me hizo clic fue el potencial. Realmente, aunque tienen una dificultad o en este momento no logran hacer algo, no quiere decir que no lo vayan a poder hacer, porque tienen el potencial, la capacidad latente ahí, que necesitamos encontrar la llave que permita abrirlo y liberar esa capacidad. Entonces, realmente con esos dos términos creo que fueron los que me acompañaron siempre y los que se plasmaron en lo que hoy es mi centro de psicopedagogía, que se llama Potenciar. Y justamente Potenciar es el nombre por enfocarse en el potencial. Y el alma y las estrategias y metodología con que trabajo ahí es justamente lo que se convirtió hoy en el libro. Ahora la palabra clave es retos. ¿Por qué será que se utilizan los retos? Antes de definir el por qué, me gustaría que hagamos una dinámica. Yo les voy a hacer una serie de preguntas y necesito que levanten su mano si la respuesta es positiva y si no, si es negativa, no la levantan. Pero mientras lo hagan, por favor necesito que vean a su alrededor qué manos se levantan y cuáles no. Entonces, empecemos. ¿Quiénes de ustedes saben leer y escribir? ¿Quiénes de ustedes pueden dar clases? ¿Quiénes de ustedes pueden escribir un libro? ¿Quiénes de ustedes pueden interpretar un instrumento musical? ¿Quiénes de ustedes podrían hacer una neurocirugía? ¿Quiénes de ustedes pueden caminar? ¿Quiénes de ustedes pueden escalar un volcán? ¿Quiénes de ustedes pueden ser un agente de cambio para nuestro país? Muchas gracias. Ahora cuéntenme, ¿qué observaron en el entorno cuando hacían las preguntas? ¿Todas las manos se levantaron siempre? No. Todos tenemos distintas destrezas, distintas fortalezas y distintas debilidades. Hay actividades que no podemos hacer. Quizás porque nunca lo hemos intentado, quizás porque nunca nos hemos disciplinado para llegar a desarrollarlo, o quizás porque definitivamente no tenemos esa destreza dentro de nosotros porque nuestra fortaleza es otra. Y justamente eso es la diversidad. Todos tenemos un conjunto de rasgos de la personalidad, de fortalezas, de capacidad de aprendizaje distintas a los demás. Y nos complementamos como piezas de un rompecabezas, todas distintas, pero todas igual de importantes para construir una sociedad sólida, que es lo que tenemos actualmente. Ahora, la inclusión es el proceso de jugar con esas piezas, moverlas, encontrar cuál encaja con otra y lograr llegar a armar el enorme rompecabezas. Si nosotros no promovemos la inclusión, obviamente vamos a ir dejando piezas de lado y no vamos a poder llegar a armar el rompecabezas completo como lo necesitamos. Y es por eso que es tan importante la inclusión. Y con esos sueños que justamente nacen retos para grandes pequeños. Ahora la pregunta es, ¿por qué retos? ¿Por qué esa palabra? Como les mencionaba hace unos momentos, realmente yo veo que la discapacidad, las necesidades educativas especiales, la mejor forma de enfocarlo es como un reto. ¿Por qué? Porque un reto es una dificultad o un desafío, pero que despierta en nosotros la motivación y el deseo de poder superarlo. Porque si pensamos, por ejemplo, en el término discapacidad, estamos pensando que hay una capacidad disminuida o de menos, y eso de por sí ya nos desmotiva, porque pensamos es muy difícil llegar a superarlo. Por el contrario, si lo enfocamos como un reto, nace esa motivación y ese deseo de poder superarlo y encontrar la forma y los medios suficientes para poder llegar a hacerlo. Y es justamente por eso que todas las necesidades educativas se abordan como retos de distintas categorías que vamos a analizar justamente en este momento. Pero para ello ustedes me van a ayudar a explicarlos y a conceptualizarlos. Entonces, ahorita necesito que nos organicemos en grupos. Entonces nos vamos a numerar de 1 a 6 para que podamos organizar 6 grupos, que son 6 retos los que se abordan en el libro. A cada grupo le entregué la descripción del libro, en donde se empieza a introducir el tema de qué es el reto,
Esa descripción que tienen ustedes es la que se enfoca para los padres, para que puedan comprender cuál es el reto que enfrentan sus hijos. Entonces ahora necesito que por favor la leamos en cada grupo, compartamos opiniones acerca de la misma y que luego nombren a un vocero en cada equipo para que nos pueda conceptualizar y describir qué creen que es cada uno de esos retos. Vamos a empezar por definir el reto de aprender. ¿Quién de ustedes tiene el reto de aprender? ¿Quién es el equipo 1? Por eso. ¿Será que nos pueden apoyar, por favor? Ahorita les van a pasar el micrófono para que nos puedan compartir cómo definen el reto de aprender. El reto de aprender. Bueno, en realidad esto ha sido tan rápido que no nos ha dado tiempo a compartir todos, pero dentro de las ideas que aquí han surgido son: si cuando nosotros éramos niños era importante y ya sentíamos que pues no podíamos realizar todo lo que queríamos porque era una clase pues muy tradicional y no nos permitía compartir otras cosas y otra información, otras situaciones que nosotros veíamos como niños. Hoy día esto se afianza mucho más. Los niños tienen muchos más estímulos y en las clases muchas veces para ellos son aburridas. Yo pienso que en la primaria hoy día las maestras tienen una dinámica mucho más creativa, pero conforme avanzamos en la adolescencia o con los adultos jóvenes que nosotros tenemos, nos damos cuenta de que tenemos que cambiar, que nuestros estudiantes tienen muchos estímulos para educarse, muchos instrumentos, muchos modos de aprender, que no podemos restringirnos a unas clases simplemente de dictar. Como decíamos hace unos años, voy a dictar la clase. Muchísimas gracias por su aporte, excelente trabajo. Realmente el reto de aprender en el libro se conceptualiza básicamente, lo que hacemos es dejar de lado la terminología, que en ocasiones puede ser limitante, y vamos a utilizar un enfoque que realmente es de fácil comprensión para todos y que realmente responda a las emociones, que hable directamente a los corazones de las personas para entender los retos. Ahora, el reto de aprender realmente lo que se enfoca es en las características del trastorno por déficit de atención y los trastornos específicos del aprendizaje, con dificultad en la expresión escrita, en la lectura y en el cálculo, que comúnmente se conocen como discalculia, dislexia y disgrafía. Realmente, las características que se describen en el reto de aprender son las características principalmente de estos chicos, pero como muy bien lo mencionan por ahí, realmente, ¿qué niño no presenta el reto de aprender ante una metodología obsoleta que no responde a su inquietud, a su energía, a su deseo de participar de forma activa? Entonces, ahí es cuando empezamos a descubrir que los retos no se asocian exclusivamente a un trastorno o a una necesidad educativa especial. Se asocian también a una metodología que no sabe responder a las características actuales de nuestros alumnos. Por ahí hay una imagen que realmente no tiene autor, pero me parece muy precisa la definición, que dice que el déficit de atención es la dificultad de un sistema de no adaptarse a las características de aprendizaje de un niño. Realmente no es que el niño tenga algo mal, no estamos enseñando de la forma que ellos aprenden. Así que por ahí se orienta el reto de aprender. Ya más adelante vamos a profundizar más en cada uno de ellos. Ahora seguimos con el siguiente reto. Por favor, el grupo 2, ¿ya está listo? Sí. Vamos a definir cuál es el reto de pensar. Acá es el de pensar y nos dice, la primera oración dice: otros niños pensamos más lento que los demás. Se puede pensar que es un niño especial, pero normalmente en el salón de clase encontramos diferentes velocidades de pensamiento. En el salón de clase de primaria, de secundaria y de universidad. Entonces nosotros tenemos el reto, los catedráticos, de lo que acabas de decir, de que no es que él piense lento, sino que el ritmo que llevamos es más rápido. Entonces el reto nuestro es ¿qué cosa?
buscar un promedio o buscar formas para que esos niños piensen a su velocidad. Aquí yo creo que la mayoría conoce que tengo un niño especial. Y esos niños especiales piensan. Y esos niños especiales aprenden mucho y son capaces de hacer cosas que nosotros nunca imaginamos. Tienen, digamos, su dificultad, pero no es siempre. Algunos sí tienen un problema más serio, pero siempre son capaces de pensar. Y algo que aquí dice, que se habló, es lo del abrazo. Es fundamental. Para nosotros, qué rico que uno amanezca y que le den un buen abrazo o algo bien, nos levanta el ánimo. Entonces, para ellos más todavía, los niños hay que darle amor. Y el amor, y a los niños, a todas las personas. Eso nos hace pensar. Y no pensemos nosotros que esas personas con ciertas dificultades no piensan. Sí piensan, a su ritmo. Entonces hay que adaptarse a ello. Definitivamente, muchísimas gracias por sus aportes y por compartirnos su experiencia también. Muy bien lo mencionaba, cuando leemos la descripción del reto de pensar, lo primero que asociamos es la discapacidad intelectual, que se asocia con un funcionamiento intelectual por debajo de lo esperado, que se caracteriza por dificultades en los dominios conceptual, social y práctico. Básicamente se les dificultan todos los procesos de pensamiento, cómo aplicarlos, cómo comunicarse. Su ritmo es más lento, tienen un propio ritmo. Ahora, el punto, y lo que me encanta que destaco porque es justamente el enfoque, es que no solo alguien con discapacidad intelectual tiene procesos de pensamiento más lentos, aunque esa palabra no es muy buena usarla, pero distintos, ¿verdad? Realmente, ¿qué pasa? En la clase encontramos alumnos que se les dificulta más memorizar lo que ya se les dijo previamente, o analizar a profundidad un tema que presentamos. Eso no significa que tengan una discapacidad o que no puedan llegar a hacerlo, sino que simplemente su reto se asocia a un pensamiento distinto, en el que tenemos que modificar la forma en que se facilita la información de modo que la puedan procesar positivamente. Así que muchas gracias, muy bien conceptualizado el reto de pensar. Nos vamos a enfocar ahora en el reto de ver. Lo que plantea el reto de ver es algo que dificulta muchísimo la selección de la metodología que utiliza el profesor, porque de acuerdo con varias investigaciones, el 80% de lo que aprendemos, lo aprendemos viendo. Y de hecho, en un salón de clases está el pizarrón, está ahora la cañonera, están los libros de texto, están las guías de trabajo y todo es escrito en Picabel. Pero hay muchos niños que lo que nos describe el texto, que tienen deficiencias visuales. La deficiencia visual está gradada. Hay personas que pueden ver si utilizan anteojos, utilizan otro tipo de instrumentos. Hay otros que a pesar de utilizar anteojos van a tener que apoyarse en lupas, en microscopios. Pero hay otros, y ahí está, creo que es el alma de ese reto, que viven completamente en las sombras. Vivir en las sombras los mantiene como alejados del mundo, pero nos dice que les da más oportunidad para reflexionar sobre muchos aspectos, porque prácticamente están ellos en una conversación permanente con ellos mismos. Pero estos niños, estos estudiantes, porque no solo hay niños ciegos, hay personas, y lamentablemente, como la nueva definición de la OMS para discapacidad, muchos enfrentaremos la discapacidad principalmente en la vejez, porque no necesito haber nacido ciego, podría perder la vista en la tercera edad y entonces convertirme en una de esas estadísticas. Pero para todas estas personas que viven en las sombras, que no son capaces de captar estímulos visuales, también hay formas diferentes de aprender. Y aquí teníamos una discusión. Hablamos primero quién de las 5 personas habíamos tenido no experiencias para trabajar con personas ciegas. 2 de nuestro grupo no, 3 sí tenemos esa experiencia. Pero podemos hacer adecuaciones de acceso al currículum utilizando, por ejemplo, lupas, microscopios, resaltadores, mucho material, ¿qué dijimos que era? De foam, material en relieve para que el niño lo que no puede captar viendo, lo pueda captar palpando.
y sobre todo como educadores tener realmente la creencia de que todos somos capaces de aprender. Ya lo decía la licenciada hace un rato, lo que necesitamos es que los profesores comprendan nuestras necesidades y a partir de eso, además de permitirnos el acceso a la escuela, que son adecuaciones de acceso, nos varíen y nos adecúen la metodología, con lo que ya estaríamos teniendo adecuaciones curriculares como tal. Justamente ese es el enfoque del reto de ver, y en base a lo que decía destacamos algo importante, que realmente un reto solo se constituye como un obstáculo cuando nosotros como sociedad no hacemos adaptaciones ni facilitamos esos accesos que permitan que la persona aprenda, se desenvuelva y sea funcional, que es realmente la definición actual de discapacidad. No es algo que tenga la persona, sino es un entorno desfavorable que no permite que la persona se pueda realizar. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a enfocar con el reto de escuchar. Por favor, vamos con el grupo 4. Bien, pues nosotros comenzamos nuestra discusión con que este reto es algo que nos debe preocupar a todos en esta época, porque hemos perdido en general la capacidad de escuchar a los demás, los sonidos sutiles de la naturaleza, los que no genera también la naturaleza, son signos, son símbolos que realmente se ha ido perdiendo esa capacidad de hacer esa lectura. Se está hablando del reto de escuchar, pero realmente es una lectura. Puede ser, platicábamos, que es que vivimos ensimismados en nuestros propios mundos, entonces por eso en nuestras urgencias no nos tomamos el tiempo de poder hacer una escucha activa de los demás. Entonces podría concluirse que es prestar atención, como decía anteriormente, pues hacer una lectura de las expresiones de los demás, de la forma de comunicarse, del lenguaje no verbal que representa más del 90% de nuestra comunicación. Entonces yo creo que más allá de todos los retos, este es uno que nos va a costar pues bastante, porque realmente vivimos en un mundo que vive muy deprisa. Esas fueron nuestras conclusiones. Excelente, muchísimas gracias. Me encanta que le dieron ese enfoque a que realmente a todos en muchas ocasiones se nos dificulta escuchar, porque no es lo mismo solo oír que escuchar atentamente y prestar atención. Y ahí nuevamente se destaca esto. Realmente el reto de escuchar solo lo presentará una persona que tiene hipoacusia o sordera profunda, o realmente somos todos que muchas veces perdemos esa facultad de prestar atención plenamente, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus aportes. Ahora vamos con el reto de moverse. Por favor, el grupo 5. Nosotros discutimos sobre el reto de moverse y concluimos en 3 palabras muy puntuales. Primero, la perseverancia, la empatía y el esfuerzo que requiere este reto. Porque para poder lograr movernos, participar como todos o la mayoría lo hacemos, se necesita mucha perseverancia por parte de la persona que tiene alguna dificultad. Se necesita también empatía de todos los demás para ayudar a esa persona y poder hacer esas, digamos, adecuaciones, como tú decías al inicio, que en algunos lugares no están con ese ánimo de hacerlo, en otros lugares sí, pero creo que todos debemos tener esa empatía y el esfuerzo que tiene que ser de ambas partes, tanto de la persona que tiene alguna dificultad como de los demás, para acoger a esa persona y que se sienta que es parte de, no que es diferente, y que todos podemos poner un poquito de nuestra parte para que la adecuación de la persona con alguna dificultad pues sea mucho más fácil. Y decíamos también que no necesariamente, y coincido con lo que decía la doctora hace un momento, podemos tener alguna dificultad de movilidad todos en algún momento. Digamos las gradas, las calles, ni siquiera para nosotros que tenemos nuestros 2 pies funcionando es seguro, hay agujeros, hay baches, entonces hay muchas dificultades en el reto de moverse y por lo cual tenemos que ser empáticos y adaptarnos y ayudar a que pueda ser mucho más fácil ese reto para las otras personas. En lo personal me tocó mucho porque creo que no nos, o yo, aquí hablo no por mis compañeras, sino al inicio cuando empezamos a leer el reto de moverse, ponernos en los pies del niño, o sea, verlo, porque como profesores creo que nos hablan de este tema,
muchas teorías, mucho aprendizaje, pero leerlo desde el punto de vista del niño me tocó. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias a usted. Y justamente ha mencionado algo clave ahí, que esa es la sorpresa al abrir el libro. El libro realmente está relatado por un niño. Es un niño el que nos cuenta cuáles son sus retos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus fortalezas, sus capacidades. Entonces, justamente el propósito es eso, que logramos ponernos en sus propios pies, en su propia piel y en su propio corazón, sobre todo, para poder encontrar la mejor forma de atender a él. Y como muy bien lo puntualizaba, generalmente el reto de moverse inicialmente lo asociamos a la discapacidad motora. Y visualizamos una persona en silla de ruedas, que puede ser por 10.000 causas distintas que esté en la silla de ruedas, pero ya es como un estereotipo al que asociamos únicamente. Pero ¿qué pasa también con estas personas que utilizan un andador, que utilizan un bastón, una mujer que está embarazada, alguien que se dobló el pie, alguien que se cansa más que los demás? Pues pueden haber 10.000 razones que provoquen que el desplazamiento se dificulte. Y si construyéramos accesos que fueran universales, realmente el beneficio sería para todos, no únicamente para el usuario de una silla de ruedas, que es lo que generalmente pensamos. ¿Para qué invertir en una rampa si solo lo va a usar esa persona? No, realmente el beneficio va a ser para todos. Y incluso aquí va de la mano con otros retos, como por ejemplo el reto de ver, también va a necesitar apoyos más grandes para poder visualizarse, y así lo vamos asociando también con otros retos. Muchísimas gracias. Ahora, el último de los retos es el reto de reír. ¿Nos podrían describir qué comprendieron del reto de reír? Buenos días a todos. El reto de reír, en la hoja que se nos presentó acá, presenta algunos casos de los chicos que generalmente que nos dedicamos a distintos niveles de educación tenemos. Aquellos chicos que son bien tímidos, introvertidos, o aquellos que de repente les llaman nerds, que se envuelven en sus propias situaciones, e incluso aquellos chicos que presentan algún tipo de dificultad para controlarlos o tenerlos tranquilos. Nosotros estudiamos, pues compartimos un ejemplo de un chico con Asperger que se le dificultaba conceptualizar cosas y aprenderse reglas ortográficas. Sin embargo, el chico quería ser escritor. Con apoyo de la maestra con la que trabajaba, sintetizaba la información de los libros y armaba una nueva versión del mismo, ya controlando todo el contexto, y entonces podían ya proyectar su habilidad. A la conclusión entonces que llegamos es que nosotros creamos un conjunto de situaciones que ayudan a los chicos a controlar sus emociones, a canalizar sus emociones. Entonces de verdad empiezan a disfrutar lo que hacen y entonces superan el reto de reír. Y personalmente me llama mucho la atención una frase que dice acá, la voy a compartir. Hay momentos en que pareciera escaparse de nosotros esa chispa de alegría que significa ser niños. A nosotros también nos sucede. No canalizamos bien nuestras emociones, no las controlamos bien y perdemos esa chispa de compartir y disfrutar lo que hacemos. Fue muy, muy interesante, gracias. Muchísimas gracias por sus enriquecedores aportes y por el ejemplo que dio también, que justamente al escribir el libro, eso pensaba, por ejemplo, los trastornos del espectro del autismo, no encontraba cómo encajarlo en un reto específico, sino que tienen rasgos de muchos de los otros retos, por ejemplo, el reto de pensar, el reto de aprender y el reto de reír. Y realmente el reto de reír surgió porque nuestro sistema educativo deja de lado lo más importante, la inteligencia emocional. ¿A cuántos de nosotros realmente nos educaron bajo los principios de inteligencia emocional en el contexto académico? Me atrevería a decir que a nadie, nunca. Realmente no nos dan herramientas para que conozcamos nuestras emociones, las podamos manejar de forma positiva y poder superarlas, porque muchas veces una emoción negativa termina superándonos a nosotros y no encontramos la forma de encauzarla y recuperar algo positivo de ella. Entonces, por ahí es que surge el reto de reír en todos esos niños que presentan dificultades para identificar y manejar sus emociones y también para ajustarse a parámetros y a reglas, a normas. Empiezan a llamarse, por ahí lo leerán en sus páginas, el niño problema, el niño que no hace caso, el niño que es desobediente, el niño que es retador. Realmente todas esas conductas son llamadas de atención que está pidiendo que veamos que hay algo mal y que necesitamos ayudarlo a recuperar el camino para encontrar esa chispa de felicidad. Muchísimas gracias por describir y conceptualizar los retos. Ahora ya los conocimos teóricamente, pero ahora es el momento de vivir esos retos. Entonces, por eso les pedía que se quedaran con cada uno de sus grupos para que podamos hacer una actividad en este momento.
Bueno, a cada grupo le entregué una carpeta. Ahora necesito que se enfoquen únicamente en la primera página que encuentran ahí. Y ahí van a encontrar instrucciones específicas de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es meternos en los pies de ese niño o esa persona que presenta cada reto. Necesito que las vean, por favor, y sigan las instrucciones. Si tienen una duda, me pueden preguntar. Los retos de aprender y de pensar tienen un material junto a las instrucciones, son unas hojas que deben resolver. El resto los voy a ir llamando ahorita para darles los materiales que van a utilizar. Les voy a dar un minutito para que lean las instrucciones y encuentren si tienen dudas. Y ya me pueden compartir dudas y luego les reparto el material. Gracias. Ahora necesito que por favor, igual nombren a un vocero en cada equipo para que nos pueda sintetizar cómo fue la experiencia y cómo la vivieron, ¿verdad? ¿Qué analizaron a partir de esa vivencia? Vamos a empezar con el reto de aprender, por favor. Estudiamos el reto de aprender. Entonces la pregunta número 1 dice, ¿cómo se sintieron al acompañar a una persona con este reto? Pues llegamos a la conclusión que unos estábamos atentos al texto, a la lectura, y otros se distrajeron. Esto debido a varios motivos. Entre ellos es la característica de la lectura, ¿verdad? Que no todos dominábamos el tema y otros sí. Luego en la pregunta número 2, ¿qué apoyos consideran que brindaron de forma apropiada? Pues nosotros cumplimos el objetivo de estar ahí, pero algunos se distrajeron, ¿verdad? Entonces, y no pusimos atención a las instrucciones. ¿Qué pudieron haber hecho mejor? Tuvimos que haber seguido en las instrucciones que dio la profesora o la maestra, ¿verdad? Para hacer bien la actividad. Luego, en la pregunta número 4 dice, ¿cómo se sintió al vivir el reto? Pues la compañera que realizó el reto se sintió incómoda porque el texto no era de acuerdo, ¿verdad? O sea, sentimos a lo que nosotros manejábamos, ¿verdad? Prestó poca atención y a la plática, ¿verdad? Entonces así se sintió ella, ¿verdad? Luego dice la 5, ¿qué apoyo brindaron las personas que la acompañamos? Pues el 50% llegó a la conclusión que puso atención y el otro 50% cumplió la labor de distraerse, ¿verdad? Porque no teníamos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y no sucedió. Luego en la última pregunta dice, ¿qué apoyos no recibió y habría necesitado? Que todos pusiéramos más atención, ¿verdad? Ya que ese ya solicitaba el reto. Pero llegamos a la conclusión que la actividad estuvo muy interesante porque aprendimos mucho, ¿verdad? Vimos las cosas desde otras perspectivas. Y está muy bonito el taller, ¿verdad? Muchísimas gracias. El equipo que vivió el reto de aprender, lo que se le dio fue un texto, ya ni me recuerdo del tema, era metafísica, algo. Era un fragmento de una tesis, 2 páginas incompletas. ¿Qué sucede con el reto de aprender? A mí la información me llega incompleta. Probablemente le presté atención a lo del inicio y me perdí con todo lo demás, o me quedé con la parte del centro, o quizás solo escuché el final. Entonces la información llega incompleta y se me dificulta por eso la comprensión y todos los procesos asociados al mismo. La labor del resto de los miembros del equipo era distraerlo lo más que se pudiera para hacer que el proceso de atención fuera complicado. Así que muchísimas gracias, creo que lograron explotar muy bien la actividad. Ahora vamos con el reto de pensar. Les voy a comentar un poquito en qué consistió este reto. Se les dio una serie de acertijos de pensamiento lateral que estaban medio enredados. La labor era, ellos tenían que explicarlo de la forma más complicada posible a la persona que vivía el reto, y la persona que vivía el reto no podía hablar, tenía que responder únicamente dibujando, que es justamente como se dan los procesos en el reto de pensar. A veces tenemos dificultades para utilizar el lenguaje oral de la forma tradicional y necesitamos acudir a otras metodologías, y tenemos en nuestra mente una idea de que damos una instrucción clara, pero para ellos no está lo suficientemente clara, entonces debemos reestructurar. Esa era la idea que vivieran. Ahora nos van a contar cómo les fue. Muy buen día a todos.
en el caso de la persona que vivió el reto, que me tocó que viví el reto, al igual que de mis demás compañeros, ¿cómo se sintió al vivir este reto? Definitivamente se siente de verdad confusión al inicio, porque estamos leyendo el acertijo y estuvimos tratando de concentrarnos en el caso. Sin embargo, la conducta de los demás, que era tratar de dificultar la atención y la concentración, hizo que nos tardáramos más. Además del tiempo que teníamos, que ni lo tomamos al final, porque todos nos involucramos en el reto de querer dar con la respuesta correcta. Sin embargo, me parece que hicimos todos, porque les veía la actitud, tuvimos todos, quisimos poner la atención, quisimos librarnos de todo lo que los demás decían para poder encontrar la respuesta, porque al final sí se siente el reto de dar una respuesta acertada. ¿Qué apoyos brindaron las personas que lo acompañaron? Pues al final tenían que distraernos, pero la verdad es que todos nos involucramos en la necesidad de saber la respuesta, porque lo sentíamos como algo bastante innovador, curioso, entretenido y divertido, porque lo disfrutamos al final. ¿Qué apoyos no recibió y habría necesitado? Probablemente, aunque sí lo hicimos, no se dio que no recibiéramos apoyos, pistas de alguna manera para poder ver el caso desde diferentes puntos de vista y no solo uno. Nos pasó en un caso que quien estaba viviendo el reto solo lo veía de una manera, pero como nosotros estábamos viendo el acertijo desde otro enfoque, habíamos encontrado la respuesta más rápido. Entonces cuando él volteó la hoja, se dio cuenta que la respuesta estaba muy fácil de determinar. En el caso de las personas que acompañamos el reto, que acompañamos a los que estaban en el proceso, ¿cómo se sintieron al acompañar a una persona con este reto? Pues de verdad la necesidad de ayudar. No podíamos dejarlo solo, queríamos encontrar respuesta, queríamos darle las mejores pistas para que pudiera salir algunos los enredamos, no todos, pero la idea era esa, ¿verdad? ¿Qué apoyos consideran que brindaron de forma apropiada? Pues el dar las ideas, dar las pistas, básicamente. ¿Qué pudieron haber hecho mejor? Teníamos la limitación de que no podíamos haber dado mayor información, sin embargo lo que se necesitaba era eso, ¿verdad? Darle alternativas, ayudarlo a darles opciones para ver el acertijo de diferente forma y de alguna manera darle la tranquilidad para concentrarse, cosa que no estábamos haciendo, ¿verdad? Porque teníamos que hablar, teníamos que distraerlo y demás. Gracias por la experiencia, muy bonita, la verdad. Muchísimas gracias, excelente experiencia, sin duda alguna, los vi muy comprometidos con la tarea, así que excelente. Ahora vamos a platicar del reto de ver, por favor. Les voy a compartir qué fue lo que hicieron con el reto de ver. Se tuvieron que vendar los ojos, bajar al centro de información, pedir un trifoliar y la persona que tenía el reto de ver tenía que leerlo de alguna forma y compartirlo con sus compañeros. Así que nos pueden contar su experiencia, por favor. Nosotros somos el grupo 3 y nos correspondió solicitar a un voluntario o una voluntaria, y fue ley de la voluntaria, para vendarle los ojos y que ella bajara hasta el tercer nivel. Voy a dejar con ustedes a Leita para que explique qué es lo que ella sintió y cómo sintió el apoyo del grupo. Bien, gracias. Sí me cubrieron los ojos, traté de mantener los ojos cerrados para no hacer chanchullo. El grupo me apoyó 100%, me dijeron dónde íbamos a caminar, me dieron la mano, el brazo, hasta me contaron las gradas, me decían si el pasamanos estaba más arriba, más abajo, cuando iba a llegar a la esquina, que tocara la planta, a la otra esquina del descanso de las gradas, la otra planta, luego cuántas gradas más tenía que bajar. Sí se siente la textura diferente del piso, el ambiente, el clima, la temperatura, el apoyo de todos hablando. Cuando llegué a informática, pedí que me dieran el trifoliar de una carrera que me interesaba, no la tenía. Pedimos de otra carrera, nos dijeron que solo en esa facultad estaba la información, así que me dieron un trifoliar de mecatrónica. Realmente, para concluir, no sirve aquí en Guatemala para alguien que no tenga el sentido de la vista. Sin embargo, la chica yo creo que se sintió un poco intimidada por el grupo y la explicación que dio fue bastante corta. Entonces mis compañeros empezaron a hacerle más y más preguntas
Estoy con la conclusión de que la visión aporta el 80% de los estímulos que recibimos del medio. Así que faltó más estímulo, más información. Sí. Ahora los compañeros, lo que apoyaron. Nosotros, en verdad, en algún momento, cuando nos tocó el reto de no ver, pues todos nos quedamos viendo un poco porque era como que esperar el manejarnos en un área que por lo pronto tenemos conocimiento de dónde, ¿verdad? Pero al desconocerlo pudimos notar nosotros que la compañerita se sentía intimidada, aún nosotros siguiendo con ella. Por acá la empatía que nosotros pudimos tener con ella era el de darle a conocer el ambiente o el medio ambiente donde ella se iba a desenvolver, pensando a futuro de una situación en la cual no iba a contar con el apoyo de familiares o personas amigas. De esa manera fuimos tomando en cuenta el contar el espacio por donde estaba y dándole las indicaciones izquierda-derecha. Y sí notamos, o al menos yo lo noté, que ella, su percepción auditiva y ella iba desarrollando aspectos, por ejemplo, con el tacto, a manera de ir conociendo y reconociendo el ambiente donde se iba desarrollando. Tanto que cuando ya veníamos de regreso, luego de que fuimos al área de información, ella empezó a detectar, digo, aquí el área del piso es diferente, es más humoso, más áspero. O sea, ella en cuestión de minutos, si lo quieren ver así, sus sentidos ajenos al de la vista se empezaron a poner más alerta, ¿verdad? Por la misma deficiencia que ella presentaba momentáneamente. Algo que me llamó mucho la atención al final fue que la compañerita, cuando ya llegamos al lugar, luego de traerla, ella pues, ya traía la percepción de pasos y izquierda-derecha, ella lo primero que tomó fue escrifolear, porque la señorita de información le explicó la carátula. Y entonces, al quitarle la venta, lo primero que hizo fue ver la carátula y dice, ¿dónde están las manos? Ah, aquí está la burbuja. Entonces, esa sensación que ella tuvo en ese momento, creo que la compartimos todos, porque yo he sido de la idea de que uno puede perder cualquier sentido, pero el de la vista creo que es uno que pondría uno mucho en la balanza el perderlo. Para ella fue algo emocionante el poder gozar lo que le habían planteado de forma oral y poderlo disfrutar nuevamente. Entonces creo que ahí estuvo el clic de este reto, el mostrarnos la importancia que tiene para muchos la vista, ¿verdad? Y que muchas veces no lo apreciamos, nos ponemos a jugar con el celular en la noche, a oscuras, nos arden los ojos. O sea, a mí me hizo clic mucho a leer, incluso con una luz que no es muy adecuada. Entonces, creo que este reto deja una lección al final. Es de que en realidad las chicas de información no están preparadas para recibir este tipo de personas con algún grado de capacidad especial. Lo otro, que hay poca seguridad al caminar. Al entrar en la puerta, ella tropezó, porque hay un pequeño desnivel, pero ese pequeño desnivel la pudo haber hecho caer. O sea, tenemos varias cositas que aprender y poner en práctica para atender las diferentes capacidades especiales. Finalizamos entonces con una experiencia, como habíamos leído con anticipación, la estrategia. Cuando regresamos nosotros la grabamos a ella con una grabadorita de mano para que nos explicara y que ella misma se escuchara para ver qué le hacía falta en la explicación. Y luego entonces recordarles que para un estudiante que ha perdido el sentido de la vista, debemos fortalecer su independencia y autonomía, buscar materiales o recursos, que en este caso nosotros usamos el audio para que ella se escuchara, vivencias e impactos que nosotros utilizamos la planta para que ella detectara y nos informó sobre la textura, sus cualidades personales, irla animando y luego
convertirla en un alumno importante para que ella se sintiera que nosotros la apoyábamos. Es evidente que si no tiene una persona que ha perdido el sentido de la vista, el apoyo del contexto global, familiar, amigo, no podría en este caso resolver sus problemas. Nuestra estudiante le solicitamos que ir al baño y dijo que no, porque no necesitaba esa amplitud que nosotros le estábamos dando como equipo. Muchísimas gracias. Creo que lograron vivir muy bien las sensaciones asociadas a perder el sentido de la vista, ¿verdad? Ahora vamos con el reto de moverse, por favor. Este equipo lo que tuvo que hacer fue bajar al tercer nivel, desplazarse hacia la cafetería y regresar todo el tiempo sin levantarse de una silla de ruedas. Bueno, al equipo 5 le tocó el reto de moverse. Yo fui la persona que experimentó el reto, ¿sí? En una silla de ruedas. La verdad fue una experiencia muy interesante que me dio a mí la oportunidad de poder ver que realmente hay que apreciar todo lo que solo hasta que uno lo pierde, lo puede valorar. Entonces, ¿cómo viví el reto? Bueno, en cierta forma me sentí un poco limitada. ¿Sí? No me podía ir para donde yo quisiera, ni al momento que yo quisiera. También me sentí muy sobreprotegida. ¿Sí? Sé que mis compañeras pues querían hacerlo mejor, pero siento que también uno tiene que respetar si la otra persona, la que tiene la discapacidad en el momento, pues necesita la ayuda de verdad, ¿no? Entonces, pues yo me sentí sobreprotegida. Me gustó, pero yo creo que en algún momento, pues, sí es importante que tomemos en cuenta la necesidad de la persona, ¿verdad? Si lo quiere en ese momento, ¿por qué? Luego, ¿qué apoyo me brindaron? Las personas que me acompañaron se mostraron muy empáticas, cuidaron hasta el mínimo detalle y me dieron también una conversación muy amena mientras íbamos en la silla de ruedas. También recibimos apoyo de los señores que están trabajando ahí en una parte de la construcción. Yo creo que porque vieron que era un equipo de solo damas, ¿verdad? Teníamos que levantar la silla pues un poquito, ¿verdad? Y ellos pues se ofrecieron a poder ayudarnos. Realmente vemos que sí hay un sentido de diferencia cuando una persona con discapacidad pues, se presenta ante nosotros y tratamos de hacerlo mejor. Y vimos algunas limitaciones, por ejemplo, si está lloviendo, pues las rampas no tienen protección, así es que la persona que esté en silla de ruedas o no se podrá desplazar para donde lo necesita o se mojará, ¿verdad? Entonces, esa fue mi experiencia desde vivir el reto. Entonces, le voy a dar a Marielita aquí la oportunidad de que puedan expresar, ellas como parte de los que acompañaron a la persona del reto, ¿verdad? Algunas experiencias que tuvieron. ¿Cómo se sintieron al acompañar a una persona con este reto? Solidarias y corresponsables de su seguridad, dispuestas a atender las necesidades que tenía y sobreprotectoras también, porque creo que sí, pues con cuidado, que no se fuera a caer, íbamos las 5 alrededor, etc. ¿Qué apoyos consideran que brindaron de forma apropiada? Cuidado en las rampas con pendiente inclinada, porque sí vimos que hay unas rampas que tienen una pendiente que se puede manejar y hay otras rampas que considerábamos hasta peligrosas, porque ella muy independiente quería bajar sola, déjenme, yo voy a probar, pero nos daba miedo porque sí eran unas rampas un poco inclinadas más que otras, así que ahí pues la dejamos, pero nos daba un poquito de temor. ¿Qué pudieron haber hecho mejor? Turnarnos para ayudar a la persona, porque lo comentábamos, ¿verdad? Que a veces los niños, cuando hay una persona que se quebró un pie o un compañerito que necesita ayuda, los niños están muy pendientes generalmente y todos quieren ayudar, llevar el bolsón, pero a veces hasta ese exceso de ayuda puede provocar alguna dificultad. Entonces, turnarnos y siempre estar pendientes, pero como por turnos, no agobiar también a la persona que está requiriendo una atención y dejarla que lo intentara sola, que es parte de eso. Muchísimas gracias. Creo que lograron enfocar muy bien la experiencia y dar los apoyos adecuados para el reto de moverse. Ahora vamos con el reto de escuchar. Lo que tuvieron que hacer fue privarse de la audición por unos minutos, ¿verdad? Ir a la cafetería y pedir algo
únicamente con señas, sin poder hablar y sin poder escuchar a la otra persona. ¿Cómo fue su experiencia? Nuestro grupo, por razones de fuerza mayor, se fue reduciendo, éramos 5 personas y al final quedamos todos licenciados. Pero cuando hicimos el tour, sí íbamos 3 o 4 personas. En nuestro caso, el reto era ir a la cafetería, no nos dijeron a cuál, tiene solo una, pero nosotros recomendamos la de allá atrás, a pedir algo sin decir, a base de señales. Entonces yo fui la persona que fue allá detrás, todavía había resto de la refacción, entonces a una de las señoritas le hice, entonces yo le dije que me la diera, no me entendía, entonces ahí mi grupo acompañante, pues sí, colaboraron, no sé si diciéndole que yo no oía o haciéndole señas que me la diera, y al final como que entendió, ella me la dio, yo tomé una servilleta y como que tenía una mancha de algo, y ellas me contaron después que les dijo que estaba sucia y que la cambiara, pero yo al final me la traje. Pero al final sí, pues no era exactamente en la cafetería, pero creo que en Guatemala en general no estamos preparados para ayudar a las personas que tengan alguna dificultad, cualquiera de las 5 dificultades. Y sí, la actitud de las personas sí es de colaboración, como ustedes han contado, pero en general, ya a nivel global, no lo hay. Es que en la antigua yo pues, casi que vivo allá. En alguna temporada, uno de los alcaldes anteriores, creo que el que ganó ahora, hizo algunas rampas por ahí, algunas. Pero hay banquetas que son empedradas, ¿sí? Y yo digo a alguien con una silla de ruedas ahí, imposible caminar, o alguien que tenga alguna dificultad para caminar, también es complicado. Entonces creo que eso será cada uno de nosotros pongamos de parte nuestra para incluir alguna vez en algún lugar en que se imitan las normas y que se cumplan. Cuando yo me puse los audífonos, yo he usado audífonos, pero nunca había tenido la experiencia de ponerme los almohadones y luego los audífonos. Cuando me puse los almohadones de audífonos, le comentaba a las compañeras que sí sentía algo raro, o sea, sentí como que yo me oía mejor, o sea, no sé si me explico, o sea, como que me identifiqué más conmigo mismo que estando oyendo lo que pasa alrededor. Y sentí el apoyo de mis compañeras, en el acompañamiento, y en ese momento que le decían a la muchacha pues que me diera la soda y no solo que me dijera que ahí estaba, sí les puso cara de preocupación y en algún momento daba hasta como pues la señorita que me atendió, pues que no es de una cafetería, pero me imagino que va a pasar igual. Posiblemente si fuéramos simplemente a una cafetería, que estuviéramos siempre preparados para que cuando llegue alguien con alguna situación de estas, en esa capacitación le hayan enseñado cómo complementar una atención, ¿sí? De hecho, se hacen aquí de McDonald's, pero en McDonald's, en esta publicidad que hacen, de repente en cada tienda debería haber alguien que sepa el lenguaje de señales, ¿verdad? Y cuando llega una persona, aunque esté en la cocina, pero que sepa y que salga y ayude a atender. En relación a qué sintieron mis compañeros, pues la compañera que escribió ya se retiró por fuerza mayor, pero ella escribió acá y yo voy a tratar de sintetizar. Dice cómo se sintieron al acompañar a una persona con este reto. Pues es
ella escribió, dice, se sintió extraño el que sea algo tan cotidiano, pues tendría que acompañar a alguien, pero así es como sucede. ¿Qué apoyos considera que brindaron de forma apropiada? Observación, pero sí en el momentito que yo pedí las horas, sí, casi que alguna de ellas como que ya tomaba las horas y te la daba, así de sentido de colaborar. ¿Qué pudieron haber hecho mejor? Pues si pudiera suceder, pues del lado de ellas pienso yo que ser más proactivas y en alguna película lo vi, pero en algún lugar como que la gente por ambiente a cierta edad no estoy segura si se queda ciega o algo así. Entonces a los niños desde chiquitos les enseñan a cómo superar ese defecto porque saben que a cierta edad van a tener la limitancia. Yo no estoy diciendo que a uno acá en la escuela le deberían enseñar a actuar como que no hubiera, pero sí en algunos experimentos que se hicieran en las clases se debería hacer esta rutina, esto es para incluso sensibilizar a los niños, ¿no? Por lo demás una experiencia muy agradable. Gracias siempre por la participación. Ahora finalmente vamos con el reto de reír. Lo que tenía que hacer este equipo es que alguien tenía que actuar de forma tímida o desafiando las reglas o demasiado ansioso y todos tenían que exponer cuál ha sido su experiencia docente. Los demás tenían que encontrar la forma de ayudarlos a acoplarse y a que finalmente pudieran expresar su punto de vista. Así que este reto para nosotros fue bastante complicado y lo más comentar. ¿Por qué? Porque necesitábamos mismos 4 integrantes, éramos 3. Entonces hubo un rol que no se dio. El primero era alguien que era así bastante desesperado, que se lo tomé yo. Había alguien que no le importaba nada, que era el que me por la expresión le valía todo. Y había otro que lamentablemente no estuvo, que era aquel tímido que no hacía nada. ¿Sí? Para la persona que estaba intentando mediar con nosotros, hubo un momento que yo creo que ni se dio cuenta que habíamos empezado. Mi otro compañero empezó a hacer un avioncito y se fue de la mesa, mientras que yo estaba, apúrese, no vamos a terminar, apúrese, vaya, ya estamos. Entonces, al final creo que fue muy agobiante para él, ¿sí? Y me da risa que mi compañero decía, ya terminamos, y estaba lejos, y yo vaya a presionarla, estuvo bien complejo. Y al final nos dábamos cuenta que eso pasa en todas las aulas, ¿sí? Tenemos alumnos que son, como yo, que estaban presionando mucho para poder entregar algo. Teníamos alumnos que se sumergían, como lo platicábamos ahí, en su mundo en el cual se iban a hacer algo de él. Y me imagino que hay otros alumnos que simplemente se cohiben y no hacen nada. El punto de esto era cómo lograr una sinergia en un equipo así, una cohesión para que se logren hacer y sobre todo alcanzar los objetivos. Por eso, ¿cómo nos sentimos al hacer este reto? Porque al final lo empezamos tan rápido que nos sumergimos en él tan fácil y ahora lo que vimos era que la colaboración en este momento no había ninguna, ¿sí? Uno por un lado, otro por el otro presionando y fue complicado. La empatía que intentó tener nuestra coordinadora se vio empañada y que quería estar jalarnos y ver cómo podíamos hacer, ¿sí? Que se cumplieran los objetivos en un momento costó, ¿sí? Yo creo que en muchos casos, en mi caso que yo estaba presionando, me sentí frustrado porque no se hacían las cosas en los momentos que uno quería y mi otro compañero que se metió en su mundo, él sí se salió a hacer su avioncito y todo, ¿sí? Ahora, algo que intentó hacer nuestra coordinadora con las que estaban acompañándonos era intentar comprendernos, ver cómo enfocar esa ansiedad mía con el otro compañero y lograr que tanto él como yo lográramos encontrar esa meta, ese reto que estábamos hablando acá y lograr un justo medio, porque mi ansiedad y la empatía y la no colaboración de otros compañeros era ver cómo lográbamos contar, ¿sí? Y qué apoyo no recibimos, ¿sí? Al final era orientarme a mí con esa inquietud tan desbordada que le puse en la cara al compañero y a mi otro compañero también,
ver cómo logramos incentivar a que entrara al equipo y logramos hacer algo, ¿sí? Ahora, para las personas que acompañaron, solo fue una, ¿sí? Al principio fue desconcertante. Como les digo, no se había dado cuenta que habíamos empezado. Ella estaba terminando de leer, cuando yo le estaba diciendo, apúrese, y mi compañera se veía, ¿sí? Entonces fue un desconcierto total, ¿sí? Entonces, lo otro que dice, ¿qué apoyo considera que brindaron de forma apropiada? Me intentó calmar, espérenme, ahorita vamos a ver, y mire, véngase para acá, vender al otro, entonces, para lograr hacer algo, ¿no? Entonces, a mí en mi caso, calmarme y al otro, orientarlo a un objetivo, que era la idea, ¿sí? ¿En qué pudieron hacer mejor? ¿Sí? Era, como lo ponía, era tranquilizar al ansioso, que era ahí, tranquilizarlo, y sobre todo dirigir esa energía, tanto la energía que yo tenía de ansiedad como la energía de mi otro compañero, que simplemente fue hacer suavecito. Bueno, muchas gracias, de verdad, el reto estuvo muy bonito y algo muy interesante. Este fue el único reto que no nos pudieron acompañar, lo que es toda la gente. Entonces, creo que acá lo veíamos todos en nuestras clases que vemos este tipo de gente. Aquí hay gente que es muy ansiosa y aquí hay gente que no le interesa nada. Pero al final es buscar oportunidades, cómo podemos hacer que estos equipos se vuelvan uno. Como lo decía, todos tenemos que conseguir esa meta y esa meta lograr alcanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y creo que justamente es una muy buena conclusión que de una u otra forma todos en algún punto enfrentamos un reto, sea o asociado a una discapacidad, a una necesidad educativa especial, o a nuestras emociones, o a alguna dificultad transitoria, algo que se nos dificulta aprender. Pero los retos siempre están ahí, y de nosotros depende encontrar la forma y las herramientas de superarlo y de ayudar a otros a que puedan superarlo también. Retos para grandes pequeños, básicamente es un hijo de la universidad, es un hijo de la Facultad de Educación. Realmente es la licenciatura en psicopedagogía plasmada en un texto. Y el manuscrito, obviamente el texto, yo soy la autora, pero todo el concepto gráfico y el diseño también es obra de la Universidad Galileo. Mi hermana es la diseñadora que lo diagramó y diseñó la cubierta y la portada. Y ella también estudió en la Universidad Galileo, en la FACTI, una maestría en reingeniería de negocios. Así que, ¿qué era el propósito de esta actividad? Que encontráramos las respuestas que realmente plasma el libro. El libro, no sé si ya lo han podido ojear, se enfoca en 5 capítulos distintos, que como muy bien lo mencionaba Julia al inicio, son los 5 pilares que realmente permiten fomentar y construir una inclusión. Primero está la familia, los padres, que realmente son, como se menciona en el libro, águilas, que al principio le prestan sus alas a sus hijos para que eventualmente logren ser más autónomos y poder volar por sí mismos. Los maestros, que los maestros tienen un rol privilegiado y de muchísima responsabilidad, porque de ellos depende poder crear puentes y acercar a los alumnos entre ellos para que todos logren aprender según su capacidad. Luego están los terapistas, que en el caso de retos específicos siempre se va a necesitar de un acompañamiento especializado que les permita hacer el proceso de inclusión. Luego está la familia extendida, los hermanos, los tíos, los abuelitos, los primos. Todos son tan importantes en el desenvolvimiento de la persona y le enseñan a interactuar, a desenvolverse, a sentirse parte de, a sentirse amado incondicionalmente. Y finalmente los amigos, que por ahí lo mencionaba muy bien en los equipos ahorita, que decían, si no los hubiera tenido a ellos y que me ayudaron de esa forma, yo no lo habría podido hacer. Y es justamente los pares de los alumnos, los compañeros en cada salón de clases, los que pueden marcar una enorme diferencia. Y es por eso que esos son los pilares que consolidan el texto del libro, porque son las personas que deben reorientar y cambiar su mentalidad para poder liberar todo ese potencial. Pero ahora cuéntenme, ¿qué sucede con los retos de los grandes estudiantes universitarios? El libro se enfoca en los grandes pequeños, porque los niños son mi especialidad, pero no por eso dejan de ser igual de importantes mis estudiantes universitarios, que ya tengo el privilegio de tener 5 años aprendiendo de ellos, porque realmente creo que en cada clase nos enseñan tanto. A pesar de sus retos también, porque muchas veces en las capacitaciones lo hemos hablado, ¿verdad? Que se les dificultan procesos asociados a lectura, escritura, y empezamos a hablar que de dónde viene, quizás de la base de primaria, de secundaria, pero el punto es que llegan a nuestros salones con retos específicos. Y nuestro deber es
reestructurar nuestra metodología para poder encontrar cuál es su fortaleza y su potencial en medio de esos retos y enfocarnos en lo que pueden hacer para que finalmente yo creo que la meta de nosotros como educadores a nivel superior es que nuestros estudiantes se enamoren de su profesión, se enamoren de su carrera, que descubran que realmente están ahí con un propósito, que cuando se gradúen van a llegar a ejercer y a ser profesionales de éxito que marquen una diferencia para nuestro país. Y ahí es en donde nosotros tenemos el privilegio de facilitar ese amor para que realmente se comprometan con su carrera. Entonces ahora ya no les robaré muchos minutitos porque ya me extendí el tiempo que me dijeron, pero en la última hoja que tenían en su carpeta se describen las páginas de lectura en donde están estrategias específicas para cada uno de los retos que analizaron en sus equipos. Entonces, algunos de ustedes ya las leyeron, ya las analizaron, y quienes no pueden ojear más o menos cómo están las estrategias. Lo que quisiera que hagamos ahora es que me puedan decir si esas estrategias se podrían aplicar al contexto de educación superior y cómo, o cómo las modificarían. Entonces, agradeceré su participación de quienes quieran compartir su punto de vista al respecto. Ya no lo haremos por equipos, pero quien esté dispuesto a compartir su perspectiva es bienvenido. Muchas gracias. Yo tuve la suerte de tener, cuando yo estudiaba magisterio hace 1000 años, tuve compañeros con diferentes problemas. Pero me acuerdo bien en particular de dos. Uno que era no vidente, totalmente. Pero era impresionante, realmente impresionante las habilidades que él tenía. Yo hubiera querido tener alguna de las habilidades que él manifestaba. Algunas cosas. Primero, distinguía quién de nosotros, éramos solo 16 en la clase, y él distinguía quién era el que venía. Segundo, tenía una habilidad para escribir impresionante con el tema de braille y la lectura de braille, que por más, por ejemplo, que hice la lucha, nunca mis dedos fueron capaces de identificar ni siquiera una letra en braille, y él leía el braille así, como que estuviéramos hablando. También él vivió con nosotros las aventuras, me imagino yo, de la época, porque el encargo que se nos hacía era no desordenar la clase en la organización de los escritores y todo eso, para que él no tuviese la dificultad, porque él hacía en su mente el mapa, él llegaba a la clase y todo, y para ver si fuera. Y parte de la fregadera de los compañeros era la desordenada de la clase. Entonces, cuando se le desordenaba la clase, él tenía por lo menos un tropiezo. Y empezaba la fregadera, la insultadera y toda la trifulca. Pero él tenía una habilidad impresionante para percibirla. Él percibía perfectamente cuando alguien estaba fuera del aula, ¿verdad? Y entonces él era la señal para nosotros de que alguien podía estarnos escuchando afuera del aula, cosas por el estilo. Luego tuvimos un compañero que era sordomudo. Era una fregadera impresionante. Yo nunca pude, algunas señales logramos identificar entre él y nosotros, ¿verdad? Quizá cometo el error porque no me acuerdo más que cualquier otra cosa, de si había o no ya el lenguaje formal de señales en esa época. Pero era una molestadera lo que teníamos a él. Y él llegó a interpretarnos a nosotros lo que le queríamos decir. Además, una habilidad impresionante que logró él desarrollar era la lectura de los labios. Y también siempre la fregadera de todos. Pero había un compañero que tenía cuando empezaron a salir los audífonos especiales, después de que tenía el problema de la sordera, le consiguieron unos audífonos especiales, entonces él empezó a oír. Entonces lo que le hacíamos entre todos era que nadie hablaba, solo movía la boca, y entonces él inmediatamente agarraba el aparatito para subirle la capacidad de volumen porque no estaba escuchando. Y yo creo que esa vivencia de la fregadera de los compañeros, utilizando su discapacidad, que ya no se dice discapacidad, pero utilizando su problema, digamos, era de lo más divertido, era de lo más alegre, y ellos llegaron a adaptarse a nosotros y nosotros a ellos de una manera impresionante, ¿verdad? Porque era una fregadera. Había un compañero que tenía el problema que le dio polio, y entonces el pobre, para moverse, tenía que
pues para caminar y todo, porque no quería usar las muletas ahí con nosotros. Entonces él caminaba de cierta manera y encima de eso era un grandotón. Y por ejemplo a él de apodo le decíamos araña, por su movimiento, por todo el araña. En fin, se daba una serie de cosas de lo más divertido. Siempre me pregunté si esa actitud les causaba dolor o desprecio, y las veces que hablé con ellos, sobre todo con el no vidente, no. Nunca manifestó una amargura así como para que lo llevara por otros lados. Fueron otro tipo de cuestiones. Y después tuvimos también la oportunidad de tener un compañero también no vidente, pero a diferencia del primero que le cuento, el no vidente, el primero, era no vidente de nacimiento. Y el segundo fue no vidente después de un accidente. Y entonces, claro que para él el tema fue mucho peor. Entre nosotros, pues es que están entre los muchachos y entre los estudiantes es otra cosa. ¿Verdad? Y ahí nunca hablábamos de los maestros ni nada por el estilo, pero lo que se aprendía en medio de todo eso era impresionante. Así que no sé si... Pues a mí en lo particular me hubiera gustado que se mencionara el hecho de que a cada persona pero alguien lo mencionó, pero que a cada persona que le falta algo de lo que consideramos normal, porque la mayoría lo tiene, desarrolla habilidades impresionantes que compensan esas circunstancias, y que un maltrato o una incomprensión, que es lo que muchas veces los maestros hacemos, le hiere más que cualquier otra cosa a cualquier persona que esté considerada como normal por tener todo lo que supuestamente debe tener. Muchísimas gracias por sus aportes y creo que ha hecho algo clave. Un reto no tiene que ser sinónimo de ofenderme por todo o de verlo con pesimismo porque es una tragedia lo que me pasó. Creo que los ejemplos que dijo son muy ilustrativos de realmente cuál es la mejor actitud, tratarlo como una persona como a todos los demás. Y si entre nosotros nos molestamos, ¿por qué no bromear con esa persona también? Obviamente siempre dentro de los parámetros del respeto, ¿verdad? Ahora, el reto de reír. El reto de reír es metafórico porque lo que simboliza es encontrar esa felicidad o esa estabilidad emocional que todos buscamos. Y se presentan estos retos principalmente cuando las emociones son desconocidas para nosotros y no logramos gestionarlas ni identificarlas de forma positiva. Y es lo que mencionaban muy bien por ahí el equipo del reto de reír, que en todos los salones de clase encontramos al alumno ansioso, al alumno tímido, al alumno o que es oposicionista, que todas las reglas él quiere ir en contra, que si uno dice blanco, él dice negro. Siempre encontramos todos esos retos que realmente no es que implique reír como tal, sino encontrar esa plenitud y ese bienestar emocional que es tan importante y que generalmente se queda de lado porque no fomentamos ni desarrollamos la inteligencia emocional. Entonces justamente es por eso que está ahí ese reto. Como les mencionaba, los retos creo que crecen con los grandes pequeños. Algunos de ellos son transitorios y puede ser que desaparezcan y ya no lleguen al contexto superior, pero la gran mayoría de ellos crece con ellos. Por supuesto, desarrollan herramientas para manejarlos y lidiar de mejor forma con esos retos, pero el reto finalmente está ahí y nosotros los tenemos dentro de nuestros salones de clases todos los días y tenemos que desarrollar e implementar esas estrategias que nos permitan fomentar un contexto favorable en el que todos puedan aprender. También está abierto el espacio para que nos puedan contar sus propios retos si alguien quisiera compartir qué retos ha encontrado en el contexto universitario o algún comentario más. Bueno, yo realmente hice algunas anotaciones porque cuando ustedes hablan o hablamos todos de retos y tú mencionaste que tú trabajas con niños y nosotros trabajamos ya con universitarios. El problema es que muchas veces hasta nosotros mismos no nos hemos percatado de los retos que tenemos que vencer. Y muchos de los estudiantes llegan a la universidad con esas frustraciones o con muchas necesidades que nosotros a veces no podemos como tal vez retomar en el momento. Yo anoté algunas cosas, somos andragogos y tenemos que pensar que damos por hecho que ellos ya dominan las cosas cuando no es así. Que por la misma dinámica de vida tenemos que ver de qué forma los motivamos y lograr que ellos realmente se percaten de que tienen esos retos y nosotros lograr apoyarlos o ayudarlos
para que los vayan venciendo. Retarlos a través de las experiencias y necesidades que presentan como grupo, porque a veces ni ellos mismos, como en cualquier situación de grupo, se toleran o nos toleramos. Aunque no pareciera, requerimos dar instrucciones cortas, como bien decían estas estrategias, y claras. Hay que estimular sus sentidos porque tú hablas de niños, pero nosotros como adultos también necesitamos estimularlos. Y no es por nada, pero por la premura que mantenemos o la presión de tiempo y la corredera que mantenemos, hace que cada vez o mientras más grandes somos nos vamos percatando menos de todo lo que hoy pudimos experimentar aquí. Entonces sí hay que estimular los sentidos. Hay que darles reglas claras. A veces damos por hecho que lo que yo estoy diciendo lo comprendieron como yo lo comprendo. Y eso a mí me ha pasado varias veces. Entonces yo sí les pido a ellos que por favor me expliquen qué comprendieron, porque no es entendieron, sino que me di a explicar. Son necesarios los elogios. A veces vienen, y yo lo veo con los grupos de primer año, por ejemplo, vienen desmotivados o se sienten frustrados o no saben qué quieren o piensan que todo lo hacen mal. Entonces sí hay necesidad de elogios, las reglas claras y la planificación con una estructura establecida, porque hay muchos de los que van en tercer y cuarto año y que por lo mismo de las prácticas y las tareas y no sé qué, entran en angustia. Y lo que uno menos quisiera es generar eso, sino que se disfruten, como tú bien decías, su carrera, ¿verdad? Y pues aquí me gustó mucho la estrategia de que somos ejemplo. Lo que nosotros somos frente a ellos probablemente va a ser un buen o mal ejemplo. Entonces, considerar ese punto. Muchísimas gracias. Creo que mejor conclusión imposible. Si se dan cuenta y si analizan las estrategias propuestas en el libro, pues se pueden aplicar perfectamente bien con nuestros grandes estudiantes que tienen un potencial mucho más grande que cualquier reto. Yo siempre he creído yo defino educar, que es encender la mente al conectarla con el corazón, y escribir retos para grandes pequeños con el sueño de que encienda la luz de la inclusión al conectarla con nuestros corazones. Así que quiero agradecerles a todos por aceptar el reto de liberar el potencial de los grandes pequeños y de los grandes estudiantes universitarios. Y les deseo los mejores éxitos en su labor docente, porque tenemos en nuestras manos el poder de cambiar a Guatemala. Aunque no lo pareciera así, pero estamos formando formadores. Y realmente el impacto que tienen todas las acciones de ellos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra sociedad, es lo que puede marcar un cambio positivo en Guatemala. Así que tenemos una labor privilegiada y hermosa, que yo creo que si todos estamos aquí es porque amamos lo que hacemos. Y les agradezco muchísimo su presencia y su apoyo el día de hoy para hacer que este taller fuera una experiencia positiva.